gol. Pará. ¿Por qué lo grito con mi doble? ¿No volví a Darío hoy? Acá estoy, Iván. Ya se puede ir tu doble. Ahora sí. Con la calculadora en mano por la clasificación de la selección, Los corazones argentinos se pararon. y pese al sufrimiento, Clasificamos a octavos de final. mientras tanto, el país sigue andando. O no tanto. Antes de parar por la selección, al país lo pararon los trabajadores. La huelga es especialmente visible en el transporte. Un total de 594 vuelos fueron cancelados en Argentina. Y en una semana agitada por el calor del fútbol, El frío lo congeló todo, todo menos los precios. que siguen subiendo al ritmo de la devaluación. Pero eso no es todo. La relación entre el gobierno y el campo se puso más tensa que el partido con Nigeria. Y entre las idas y vueltas por las retenciones, El presidente estuvo de paseo por Tandil y dio una definición. Bueno, la línea está clara. Las retenciones se fueron y no van a volver. en la semana del paro y el mundial, El gobierno empezó a aplicar las recetas del FMI. y recorta por donde más duele. Llegaron más de 350 telegramas de despido a trabajadores de Telam. Hoy el titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos, Hernán Lombardi, oficializó que hay 354 telegramas de despido. Y con esta Argentina convulsionada, Nos tomamos un momento para hablar de algo más que el gol de Rojo. hoy, en esto recién empieza, Nos visita el Chivo Rossi. campo, Despidos, gol, frío, precios, Telam, paro, ajuste. Messi. Qué bueno que estás ahí. Porque esto 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 recién empieza. Esto empieza, aficionado, está comenzando. ¡Vamos, Argentina! Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a otro capítulo de Esto Recién Empieza por la pantalla de C5N en un día realmente muy pero muy intenso, más de lo que, no sé si decir podíamos esperar, pero sin duda de lo que nos gustaría, pudiendo disfrutar algunas cuestiones que están al margen de la realidad económica y social argentina, que es muy pero muy difícil. Vamos a hablar hoy del fútbol, del poder y del espionaje en la República Argentina, porque no solamente lo que pasa dentro de la cancha es lo que rodea a la selección argentina. Darío Gaño, bienvenido. Buenas noches a todos. Empezaron los problemas fuertes en la economía. El gobierno dijo que el segundo semestre viene complicado. Lo cierto es que los sectores de la economía empezaron a mostrar en los números que no arrancan y que viene todo cada vez peor. La construcción, la industria, el campo, y hoy se sumó el miércoles negro en las finanzas, el sector que tan bien se llevaba con el gobierno. Están viendo que no hay dólares en la economía, pero aparte en la vida real, en la economía real, el día a día de lo que ven las familias también está mal. Vamos a hablar de precios y viene Nicolás Gandini a contarnos qué parte del tarifazo falta y cuánto van a aumentar las boletas de los servicios públicos. Nos visita Agustín Oscar Rossi, jefe del bloque de diputados del Frente para la Victoria. Vamos a hablar de todos estos temas y por supuesto de cara al 2019, cuál es la expectativa de la oposición hoy, con más votos que tiene el país de cara a lo que va a ser seguramente una contienda electoral muy pero muy dura el año que viene. Pero nos metemos ya rápidamente al instante con lo que les prometíamos: fútbol, poder, política y espionaje en la República Argentina. ¿Por qué decimos fútbol, poder y espionaje? ¿Por qué hablamos de fútbol, poder, política y espionaje en la República Argentina? ¿Y por qué están estas personas en pantalla? ¿Por qué está Lionel Messi en el medio de una tensión de poder entre Claudio Tapia y el Tano Daniel Angelici? El Tano Daniel Angelici, que si alguno leyó Harry Potter, es como Voldemort, ¿vieron? Es una persona que tiene, no porque sea tan malo como Voldemort, sino porque es una persona que tiene mucho poder, pero no se la nombra en general en los programas, excepto poquísimas y honrosas excepciones, como fue el caso de Brotes Verdes ayer en el informe de Noelia Barral Grigera y Alejandro Berkovich. Hay una tensión de poder indisimulable hoy entre Angelici y Tapia y entre lo que está pasando
en la selección argentina, que ya te lo voy a contar. Pero antes, recojamos un poquito el carretel y vamos para atrás. ¿Cómo empezó esto? Porque en su momento ustedes recordarán que era muy molesto para un sector de la sociedad y para la clase política que se utilizara el fútbol o que la política se metiera en el fútbol, como si esto hubiera sido excluyente o del proceso kirchnerista o del proceso de la administración Cambiemos, cuando es algo que ocurre desde que el mundo es mundo. Esto empezó con la comisión normalizadora, el gobierno interviniendo la Asociación del Fútbol Argentino, y te lo quiero mostrar a continuación a la persona Armando Pérez. ¿Quién es Armando Pérez? Fue el primer interventor, el primer titular de la comisión normalizadora que estuvo a cargo de la misma durante los primeros meses que se llevó adelante una suerte de lo que se intentó hacer como una normalización en el fútbol. Armando Pérez es un amigo del presidente, es un amigo personal de Mauricio Macri, que, como todo el mundo sabe, a Mauricio Macri le interesa tanto la política como los negocios como el fútbol. Es algo que el presidente no se puede emancipar a lo largo de su historia. Vamos a ver, de hecho, si podemos escuchar al periodista de La Nación, a Carlos Pagni, que a propósito de una figura de la que vamos a hablar a continuación, que es Daniel Angelici, lo que le dice Daniel Angelici, lo que interlocuta Daniel Angelici con la gente del mundo del fútbol, de la justicia y de la política. Escuchémoslo. Nadie puede creer que si está Angelici no está Macri. Es una fama crista, entonces. Pero ¿sabés por qué? ¿Por qué? Porque Angelici se encarga de decir, en la mesa donde se sienta, yo no hago nada si no me lo ordena Macri. Mi único jefe en la vida es Macri y trabajo para Macri. Y todos sabemos que Macri le presta al fútbol tanta atención como a la política. ¿Está claro? ¿Por qué te cuento esto? ¿Por qué te lo muestro de esta manera? Porque es transversal el conocimiento de la política y del sistema, de que al presidente le interesa tanto el fútbol como la política. Por eso, la persona que vemos en pantalla fue quien eligió a Jorge Sampaoli para dirigir la selección argentina. Usted me dirá, pero ¿tanta intervención? Mire, voy a ir más allá. Algunos llegaron a decir, y esto no se lo voy a dar como comprobado porque hay versiones encontradas, que el jugador número 23 fue un pedido expreso del presidente de la Nación. Que el jugador número 23 de la selección argentina fue un pedido expreso de Mauricio Macri, con quien interlocuta permanentemente a Daniel Angelici, y que lo hace también a través de Claudio Tapia. Es decir, Angelici le lleva a Tapia los deseos del presidente. Por ejemplo, que el partido de la selección argentina contra Perú se jugara en el estadio Boca Juniors en La Bombonera. Pero continuemos con el recorrido de los amigos de Macri en el fútbol argentino. Vamos a ver a Marín. Fernando Marín, un hombre conocido por el fútbol argentino, tal vez no de las personas más ilustres en cuanto a resultados en torno a la gerenciación de clubes de fútbol, pero es otro amigo del presidente, un amigo que está a cargo del fútbol para todos, que estuvo en su momento a cargo del fútbol para todos, esto es lo que quiero decir, y que algunos los indican también como que toma decisiones hoy en el fútbol argentino, por ejemplo, la designación del técnico de los juveniles de la selección argentina. Miren, acá se ha hablado muchísimo y de muchas cosas, pero hubo otro episodio que tuvo que ver con el partido en Jerusalén. Un partido en Jerusalén que fue decidido, fue gestionado, fue trabajado, fue motorizado por Presidencia de la Nación y que terminó como todos ustedes saben. No es una novedad que hubo molestias de todo tipo, molestias hasta el punto de vista, uno podría arriesgar, que se rozó un conflicto diplomático o tripartito por no jugar en Jerusalén cuando el contrato de la selección argentina decía que había que jugar en Haifa. Bueno, vamos a escuchar, porque después de esto ocurrieron muchísimas cuestiones de índole extrafutbolístico, audios filtrados, versiones encontradas antes del Mundial, una denuncia de abuso desmentida hasta por la propia protagonista por parte del técnico de la selección argentina, videos con artistas conocidos por parte de estrellas de la selección argentina. Y acá se podía hablar de guerra de espías, se podía hablar de teléfonos intervenidos, se podía hablar de una intervención muy pero muy fuerte de la Casa Rosada en lo que es la arquitectura del fútbol argentino, y ahora te voy a contar por qué. Pero no lo estamos diciendo nosotros. Yo quiero que escuches al subcapitán de la selección argentina. Quiero que escuches al jugador de fútbol con, creo que es el segundo o tercero con más presencias en la historia de la selección argentina. Estoy hablando de Javier Mascherano, que después de toda
de todo este dislate que te estamos contando, se refirió al tema con una sinceridad poco habitual para situaciones de esta naturaleza. No puedo controlar que un tipo mande un audio, que el otro se lo manda a otro. No sé si es a propósito, no sé si los teléfonos están intervenidos. Yo ya no sé qué más creer. ¿Se entiende, no, lo que estamos hablando? ¿Se entiende? El subcapitán de la selección argentina está sugiriendo que el cuerpo técnico y los jugadores tenían teléfonos intervenidos. Miren, acá hay datos que yo no creo que sumen demasiado. Angelici está acá en la ciudad de Buenos Aires, o por lo menos no había viajado a Rusia hasta la información que teníamos nosotros. Sí estaba el jefe de los espías en tierras moscovitas, pero poco importa esto a fin de cuentas, porque no es una cuestión tan analógica en la que tiene que estar presente para hacer esto. Y yo francamente ni siquiera sé si fue esta última persona que yo mencioné la o el responsable de todo esto. Lo que sí sabemos es que hoy lo único que da plata en la selección, en la Asociación del Fútbol Argentino, lo que tiene recursos es la selección. Y el sostén político, simbólico de Claudio Tapia es con Lionel Messi y con la selección argentina. Y está muy pero muy claro que ya la tensión post-enfrentamiento de Hugo Moyano con el presidente de Tapia con Angelici está, si no rota, por lo menos muy pero muy lesionada. Algunos hablan de proyectos alternativos, nombran a Juan Sebastián Verón, nombran a Marcelo Tinelli. Francamente eso no lo sé, lo vamos a saber seguramente con el recorrido de los días. Lo que sí sabemos, lo que sí está fuera de discusión, es que hoy hay una disputa que tiene como rehenes a los jugadores de la selección argentina y donde la Casa Rosada y donde el presidente de la Nación es un protagonista excluyente, por lo que decía Carlos Pagni, porque Daniel Angelici, el brazo ejecutor de los deseos del Ejecutivo Nacional, no hace nada y dice en privado que es un subordinado en el buen sentido, aunque su jefe político es el presidente de la Nación. Recuerde esto, recuerde que el gran ingreso de la selección argentina, el gran ingreso, perdón, de la AFA, de la Asociación del Fútbol Argentino, es la selección argentina. Y el capital simbólico sobre el cual se sostiene Claudio Tapia es la selección argentina y Lionel Messi. Por supuesto, Claudio Tapia, ustedes se imaginarán, no es santo de mi devoción ni muchísimo menos. Yo le estoy contando la interna en la Asociación del Fútbol Argentino. Después de todo esto, ¿qué viene o qué puede venir o cuál es la intención de Macri después del Mundial? Bueno, una gran reestructuración en el mundo del fútbol que venga emparentado con las sociedades anónimas deportivas. Es algo que está en la cabeza del presidente desde que el presidente se dedica al mundo del fútbol. Ya vamos a hablar con Agustín Rossi, ya Darío Gaño le va a contar cuáles son los problemas reales de la economía al día de hoy y te vamos a contar las novedades en la justicia de la campaña de Cambiemos, de los presuntos aportantes truchos a la campaña de Graciela Ocaña y Esteban José Bullrich Ocampo. Pero antes quiero que escuches a otro amigo del presidente que intervino de una manera muy activa en la opinión pública en contra de la selección argentina. Estoy hablando de Fernando Niembro, que fue primer candidato a diputado nacional por la administración Cambiemos en la provincia de Buenos Aires en las elecciones del año 2015 y por una denuncia de corrupción le tuvo que dejar su lugar a Silvia Los Penato. Escuchemos lo que decía Fernando Niembro. Messi se adueñó de la selección argentina, es el técnico de la selección argentina y lo que decidió es poner sus amigos y al poner sus amigos este es el resultado. Un equipo flaco, un equipo disminuido, un equipo sin corazón. Messi, a vos te pedí mi corazón, vos sos el mejor jugador. Cuando un equipo se cae, lo que le pide uno al mejor jugador que saque de las entrañas lo que no tiene y no pusiste ni eso. Y la verdad, alguna vez renunciaste, Messi, a la selección argentina. No vendría mal que lo pienses otra vez. Qué fuerte, ¿no? Todos los enviados o la mayor cercanía de la Casa Rosada con un discurso muy sólido, muy granítico, muy unívoco, muy homogéneo, en relación a erosionar la figura de la selección argentina y la confianza de los jugadores. Mirá cuánto gravita en el verde césped, como decía alguna eminencia del mundo del fútbol. Francamente no lo sé, nunca jugué profesionalmente a la pelota. Lo que es seguro es que a los jugadores y al cuerpo técnico, y se lo digo con mucha certeza, estas situaciones no le eran marginales, no le eran adyacentes, les importaban y estaban atentos a todo lo que se habló. Pero ya vamos a ir a conversar con Agustín Rossi y la mejor manera de terminar esto es con la palabra del astro del fútbol mundial, del capitán de la selección argentina y de la esperanza que tenemos todos nosotros y todos ustedes de que esto termine saliendo de la mejor manera. La gente que está en Argentina, viviéndolo con nosotros,
En ningún momento se dejó llenar la cabeza por todas las boludeces que dicen, y una vez más demostró que la camiseta de la selección está por encima de cualquier cosa. Y ya estamos con Agustín Rossi, jefe del bloque de diputados del Frente para la Victoria, en este miércoles negro, donde la bolsa tuvo una caída de arriba del 10%, hubo acciones argentinas que cayeron alrededor del 20, 10 o 17, 20%, y fue muy fuerte lo que pasó con el riesgo país, las finanzas, aquello que parece tan lejos. Estamos con Agustín Rossi entonces. Agustín, ¿se terminaron los dólares? ¿Es eso lo que están viendo los inversores? Me parece que estamos frente a un gobierno que no logra controlar nada, no logra controlar la macroeconomía y obviamente que la economía micro, la economía cotidiana está destrozada en la Argentina. Y siempre parece que hay algo nuevo, digamos, ¿no? Nos decían, bueno, acordamos con el Fondo Monetario Internacional, la controlábamos, cambiamos el presidente del Banco Central, la controlábamos, depositaron los 15.000 millones de dólares, lo controlábamos. Y la verdad es que estamos en el peor de los mundos. Acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, sin que el riesgo país casi terminó cerca de los 5.000 puntos básicos contra menos de 4.000 que teníamos en el 2015. Es decir, los que resolvieron, los que mal acordaron con con los fondos buitres, los que acuerdan con el Fondo Monetario Internacional, tienen un riesgo país más alto del que había el último día de gestión que nosotros fuimos gobierno. Entonces, sin ninguna duda que tienen un desorden desde el punto de vista económico, a mi criterio muy fuerte, y que eso está generando todo lo que está generando en el ámbito de la macroeconomía, que seguramente podrán que buscar alguna alquimia que les permita transitar 2 días, 4 días, y que después vuelven con otra situación de esas características, y que mientras tanto la economía popular está pulverizada. Rossi, hoy hablando con una figura de lo que se llama el elenco opositor, pero más cercano a los designios del Ejecutivo, me decía textual que lo que pasó con Caputo al frente del Central, los dólares del FMI y la mención a emergentes, la recategorización a emergentes, es morfina, que el paciente ya está terminal y que simplemente lo que está es alargando la agonía y bajando un poco el dolor. ¿Coincide con este diagnóstico que me pareció, no sé, duro? El gobierno necesita de acá al 2019 40.000 millones de dólares de financiamiento. ¿No? Si devalúan quizás un poco menos, ese es un número que hay que visualizar. El Fondo Monetario Internacional le dio 15.000 millones de dólares, de los cuales que de alguna manera ni siquiera alcanzan para equilibrar la pérdida de la corrida. La pérdida de la corrida, que empezó la corrida, está en 19.000 millones de dólares. Entonces habrá que ver si es tan así determinante y tan así como se comentó. Lo que pasa que lo que está claro es que nada de lo que hace el gobierno termina generando ningún escenario de estabilidad, aunque sea una estabilidad negativa para el conjunto de los argentinos. Sturzenegger se fue después de haber perdido la cantidad de plata que había perdido en la corrida, y teóricamente había puesto toda esa plata para evitar una devaluación, y pasamos del dólar de 20 a 30. Nos vamos al Fondo Monetario Internacional para tratar de encontrar los dólares necesarios que necesita la economía, de necesidad de dólares que ellos mismos crearon en función de una política de endeudamiento excesiva que no les permitió generar arranque de la economía. ¿Y dónde aparecen los efectos del Fondo Monetario Internacional? En los 350 compañeros despedidos de Tela, digo compañeros por trabajadores, en el ajuste brutal que tiene, por ejemplo, el Hospital El Cruce, que mañana hay un abrazo al hospital,
o en los trabajadores del INTI despedidos. Digo, nosotros como bloque opositor, la agenda del día de hoy fue INTI, TELAM y Hospital El Cruce. Entonces claramente que lo que está sucediendo, en el Hospital El Cruce hoy nos decían los trabajadores, no tienen agua mineral. No tienen papel. ¿No es culpa del peronismo, como dice el presidente? ¿Pero qué va a ser culpa si nosotros hicimos ese hospital? Bueno, pero el presidente dice que esta situación es porque usted pone palos en la rueda. Pero el presidente sí está tan preocupado por el fútbol que se vuelva a Boca. Digámoslo de una vez por todo, digamos, ¿no? Porque si además el presidente, de hacer todo este desastre que hace en la economía, está metido en el desastre que es el fútbol argentino, que lo sostienen los jugadores, digámoslo, te podrán gustar más o menos, pero que lo sostienen los jugadores en el desastre que es el fútbol argentino. Pero por favor, la realidad es que el problema en Argentina, cada día nos damos más cuenta los argentinos, que el problema no fue la herencia, él el heredero. Recibió este país con menor riesgo país de lo que tiene ahora. Rossi, lo recibió con una desocupación de bajo 6 puntos, tiene 9 puntos de desocupación. Lo recibió con un nivel de desendeudamiento enorme y está sobreendeudado la Argentina. Entonces, ¿qué hizo Macri en 2 años y medio? Macana tras macana tras macana. Si le creemos a los economistas del gobierno, vienen 6 meses complicados y en diciembre... Pero si ellos dicen que son complicados, yo te digo una cosa, agarrémonos. Pero porque antes te decían que el próximo semestre iba a ser mejor, ellos te están reconduciendo que va a ser complicado, van a ser horribles los próximos 6 meses, pero no para ellos. Van a ser horribles para el pueblo argentino, porque digámoslo, dejen de hablar en tercera persona, viejo. Dejen de hablar, van a ser difíciles los próximos 6 meses para los argentinos, pero ustedes lo han hecho así. ¿Y cuál es el rol de la oposición de cara? Supongamos que en enero empieza a mejorar la situación para quienes quedaron adentro. ¿Por qué va a mejorar la situación? Para quienes quedaron adentro. Es probable que haya muchos que hayan quedado al margen de la realidad económica. Pero yo te pregunto una cosa, ¿por qué va a mejorar la situación? Si tienen un plan económico que los va a llevar cada vez a tener más crisis. Usarán los 50.000 millones de dólares. No sé, bueno, es una tesis. Primero pero no van a conseguir... Para una pregunta... Los objetivos que se les marcaron no los van a conseguir. Aprendámonos la palabra y empecémoslo a silabiar y a conjugar el waiver. ¿Qué es lo que van a estar pidiendo? Lo nuevo, la palabra nueva que va a aparecer, muy recordada en los 90, es que le van a pedir un perdón al Fondo Monetario Internacional para que el Fondo Monetario Internacional le siga dando más plata. Mientras más plata le dé el Fondo Monetario Internacional, más ajustes le van a hacer. Más ajustes van a hacer, le va a generar mayores necesidades de financiamiento. ¿Cuál es el rol de la oposición en este año tan fiscal complicado que va a tener la economía argentina? Bueno, el rol de la oposición es marcar claramente que el camino del gobierno es un camino absolutamente equivocado. Por eso nosotros quisimos, la semana pasada, en una sesión, convocamos una sesión especial para tratar de fijar claramente que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional pase por el Congreso de la Nación y que se debata a plena luz del día. Porque el problema es este. Están acordando con el Fondo Monetario Internacional que va a llevar a generar más crisis. Lo de Grecia no es que estamos contando una fantasía o una fábula, guarda que viene el lobo. Lo de Grecia es así. 6 años de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. 14 veces bajaron las jubilaciones. Tienen un 25% de caída del PBI. Tienen un 20% de desocupación. Aumentaron sideralmente la deuda pública. Entonces, y este país no es Grecia. Es otro país acostumbrado a otro futuro, a otro destino. Es un país que tiene memoria industrial, que tiene memoria de equidad social, de inclusión social, de movilidad social ascendente. Ahora, Rossi, se habla mucho de unidad, que parece muy lejana, sobre todo después de que ocurren cosas como la de la sesión fallida con el fondo para pedir que el acuerdo con el Fondo Monetario pase por el Congreso. Sí. Porque el planteo de ustedes es el que usted está planteando, y el planteo de quienes no bajaron es: si nosotros ponemos al Congreso en el medio, el gobierno tiene un argumento por el cual responsabilizarnos si la cosa no funciona. ¿Cómo se llega a una alternativa viable de cara al año que viene para la gente que está mirando, para la gente que es crítica al gobierno que está mirando? Con este contexto... Pero el problema no es mirar al gobierno, es mirar a la gente. Si el Congreso logra abortar o impedir el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, o lograba de alguna manera impedir el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, de la misma manera que si el Congreso hubiese impedido
el acuerdo con los fondos buitres, hubiese sido un beneficio de la gente. No se puede estar especulando toda la vida en política. Alguna vez tenés que ponerte de un lado y decir, ¿qué hago yo para defender? Entonces asumir riesgos. Porque hay que decirle al gobierno que puede tener otro camino, pero el camino no es de la mano del Fondo Monetario Internacional, porque el fondo le va a exigir todo más. ¿Qué es lo que nos trajo ser país emergente? ¿Qué nos trae? Una calificación de una consultora internacional, de una empresa internacional. Lo que te trajo es la prohibición de que regules el ingreso de capitales y la salida de capitales en Argentina. No vamos a hacer nada con la fuga de capitales en Argentina. No van a meter ningún mecanismo de regulación. No van a decir, che viejo, frenemos un poco por acá, para allá. Entonces, no se puede estar especulando siempre en la vida política. Hay que ponerse y decir, bueno, escúchenme una cosa, van a hacer este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Es desastroso para la economía argentina. Yo se lo decía hoy a los muchachos que nos vinieron a visitar en representación de los trabajadores del Hospital El Cruce. Son las primeras víctimas del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, como son víctimas los trabajadores de Telam. Entonces, lo que hay que hacer es tratar de evitar que esas cosas sucedan. Y si una vez que sucedieron, obviamente ponerse claramente en un lugar, decir, miren, si siguen por este camino, cada vez van a estar más complicados. Que esto es lo que está pasando en Argentina. ¿La presión social hasta dónde puede llevar al gobierno? ¿Puede llevar a adelantar elecciones? ¿Puede llevar a tener...? Yo no quiero hablar de esos escenarios. Menos nosotros, digamos, ¿no? Porque cualquier cosa que digamos nosotros nos van a decir cualquier otra cosa. Ahora, lo que sí está claro es que va a haber un creciente descontento social en la Argentina, y que va a haber una mayor cantidad de tensiones sociales, y esto el gobierno lo sabe. El gobierno lo sabe, por eso dicen los próximos 6 meses van a ser dolorosos. No van a ser dolorosos. El único camino que le ofrece el gobierno a los argentinos es inmolarnos en el altar de la deuda y del ajuste. No puede ser así. Hay otros caminos. Se puede incentivar el consumo, el mercado interno, se puede tener una política... Pero ese no es el programa económico del gobierno. Bueno, pero no puede... Es el programa económico de ustedes, no de la puede oposición. condenarnos... No puede condenar al pueblo argentino a esto. Menos aún decirle que es el único camino. Entonces, porque hay otros caminos. Hay otros caminos. Entonces nosotros tenemos que marcárselo. Sí, porque Macri encima... Yo te digo una cosa. ¿Qué festejaban con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Era impúdico el festejo. Porque festejaban esto, los 350 trabajadores despedidos. Festejaban que van a dejar sin presupuesto o van a reducirle casi un 50% el presupuesto del Hospital del Cruce. Entonces, festejan el cierre de todas las agencias de ciencia y tecnología, la disminución del presupuesto de las universidades. Si fueran las elecciones y las opciones fueran el presidente y alguna opción del kirchnerismo, sea Cristina Kirchner, sea usted, ¿cómo cree que salen? Vamos a ganar las elecciones. Yo no tengo dudas. Yo no tengo duda que la oposición gana las elecciones. ¿Por méritos que propios construir una o por errores propuesta ajenos? más allá de lo que decimos ahora, tenemos que construir una propuesta que nos permita reenamorar a los argentinos, que nos permita entusiasmar de vuelta a los argentinos, devolverle la sonrisa, devolverle la esperanza, porque no nos van a votar por lo que fuimos, nos van a votar si le demostramos a los argentinos que somos capaces de construir una Argentina distinta, que no la vamos a hacer solamente nosotros. En esto también hay que decirlo, nosotros no vamos a ser construir solamente esta Argentina la tenemos que construir entre todos los argentinos que seamos críticos a este modelo. El 70%, 75% de los argentinos son críticos de Macri, no creen en este modelo, creen que la situación económica va a estar peor. Creen que su situación personal va a estar peor. Ese 70-75% no son ni kirchneristas ni peronistas, son mucho más que cualquier fuerza política opositora. Entonces hay que imaginarse un futuro con todos ellos. Y hay que imaginarse un gobierno en donde estén representados todos ellos, que supere lo que hoy vemos clásicamente como sectores políticos en la Argentina. Es un gobierno en donde estemos todos los argentinos. ¿El argentino vota economía? Bueno, en general, la cuestión económica siempre está muy presente. Es uno de los ejes o de los clivajes más importantes. A veces no estuvo presente en la elección del 2015. Votaron por otras cosas. O votaron por un presidente que le decía, va a seguir todo igual de bien y las cosas que creemos que están mal las vamos a cambiar. Y no sucedió absolutamente nada para eso. 2017.
¿Eh? 2017. En 2017 era previsible el resultado. 2017 era previsible. Lo que hicimos nosotros, después de 2 años de ataque, de descalificación, de persecución, la elección que hizo Cristina en la provincia de Buenos Aires es espectacular. Era previsible el resultado. Ningún gobierno en su que inicia su gestión, en su primera elección intermedia la perdió. Era muy probable que en este gobierno pasase exactamente lo mismo. También digo, Alfonsín ganó en el 85 y perdió la mayoría de las gobernaciones en el 87. Así que era previsible este resultado. Hoy es una situación absolutamente distinta. Es distinto la cuestión parlamentaria que la elección de cargo ejecutivo. Los argentinos saben que votar a Macri en las próximas elecciones es seguir con esto. No es cambiar para nada, es seguir con todo esto, con todo el daño que le está haciendo a la economía diaria y cotidiana de los argentinos. Rossi, la última, cuando uno ve las discusiones públicas, digamos, el discurso público, la conversación pública, hay 2 registros, que es la agenda kirchnerista y la agenda del gobierno. Es decir, en el medio hoy, se lo pongo de otro modo, todo el mundo sabe que piensa Rossi el acuerdo con el Fondo Monetario, no todo el mundo sabe que piensa Massa, no sé, UNIAC y otros candidatos o potenciales candidatos. Todo el mundo sabe que piensa Rossi de la reforma previsional o del acuerdo con los buitres. Entonces, en ese registro hay 2 opciones muy claras. Esto de que hay 2 opciones claras, cuando usted conversa con peronistas no kirchneristas o que no están dentro del océano más claramente opositor, ¿lo entienden? ¿Qué le dicen? ¿Le pide que aflojen un poco? ¿Le dicen, bueno, no, nosotros a la larga vamos a tensionar, pero vamos a estar todos juntos? ¿Por qué hay como un caldo de cultivo para eso? Mire, yo no he encontrado dirigente del peronismo que me diga estoy de acuerdo con la reforma previsional aunque la haya votado. Esta es la realidad, por decirle un ejemplo. En el peronismo históricamente siempre han pasado situaciones de sectores políticos más intransigentes, de sectores políticos más dialoguistas, pasan en el movimiento obrero. Y en esta última, y en el paro del día lunes, claramente convergieron lo que si usted quiere llamar un sector más dialoguista y un sector más claramente contundente. Lo que sí creo que el problema no lo tenemos nosotros, el problema lo tienen los dirigentes que en todo caso la sociedad no sabe qué es lo que piensa, porque claramente me parece que hacia las elecciones del 2019 la sociedad argentina le va a exigir a los dirigentes que quieran protagonizar compromiso, y el compromiso tiene que ver con lo que uno diga y con la historia que lo sustenta. Entonces, yo digo claramente, para volver a enamorar a los argentinos no va a alcanzar con discursos difusos, con fronteras difusas. Tenés que decir claramente qué va a hacer. Yo digo, derogar la reforma previsional, urgente. La primera medida de un gobierno nacional y popular tiene que ser derogar la reforma previsional, porque tenemos que devolverle lo que le sacaron a los jubilados y pensionados, porque es criminal lo que se hace con los adultos mayores en la Argentina. Hay que darle certeza a los argentinos. Las tarifas nunca más pueden aumentar por encima de lo que aumenta tu sueldo y tu salario. No podés convivir con una tasa de interés del 50%. Es imposible en ningún país productivo. Este país no se hizo con especuladores. La verdad que el trabajo dignifica, la especulación genera indignados. Es al revés, digamos, ¿no? El trabajo dignifica a la sociedad, la especulación financiera genera indignados. No podés, este es el único país del mundo, el único presidente del mundo que abre sus fronteras en el medio de una guerra comercial. Todos los países la están cerrando, protegiendo a sus productores, a sus fabricantes, a sus trabajadores. Y se tiene que volver a tener la idea del mercado interno y del consumo. ¿Cómo va a crecer la Argentina si no se le mete plata en el bolsillo de la gente por abajo? Esto lo repetimos y funcionó así históricamente. Si no hay demanda del conjunto de la sociedad, no va a haber crecimiento económico. Entonces, estas son las cosas que hay que definirlas claramente, que se tienen que llevar adelante. Además, después poder hablar de la industrialización, de los desarrollos científicos y tecnológicos, cómo haces el encuentro entre el sector productivo y el mundo científico y tecnológico. Bueno, me parece que por ahí pasa, ¿no? Rossi, gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes. Le dijimos que íbamos a hablar de lo que queda en materia de inflación. Viene otra parte del tarifazo y vamos a contarles qué precios suben en la economía argentina.
El gobierno dijo que vienen los meses más complicados. El propio ministro de Producción, Dante Sica, le habló a los industrialistas y les planteó el escenario que viene. Viene una economía donde se va a sentir en lo real, en lo que tiene que ver con los precios, que ya sabemos porque hubo inflación alta en 2016, 2017 y en 2018 va a ser más alta. ¿Qué dicen los consultores sobre lo que esperan en la inflación 2018, en la suba de precios? Fíjense, por ejemplo, en junio. Acá esto es una estimación de EcoGo, acá dirige Marina Dal Poyeto, pero todas las estimaciones están alrededor de un 3,5% en junio, lo más alto desde 2016. Algunos hablan del 3%, pero el gobierno dijo ya que va a ser un mes de alta inflación. ¿Por qué? Porque vinieron varios aumentos que el propio gobierno dispuso. Ahora, ¿qué va a pasar en 2018 en conjunto en cuanto a los precios? Y esto también, si bien es una estimación, ya todos empiezan a ver que se habla de un número muy lejano, no a la proyección del 8 al 12 que había dicho el gobierno, sino a la proyección que dice hoy el gobierno, que habla de un 25%. ¿Qué inflación se espera para 2018 según las consultoras, según los economistas incluso que consulta el gobierno? Bueno, en este caso EcoGo habla de un 30% de inflación diciembre a diciembre 2018. En un año en el cual muchas paritarias cerraron al 15, algunas se reabrirán y cerrarán al 25, que hay que ver cuándo empieza esa renegociación, pero lo cierto es que este es el nuevo número del cual se habla. Ahora, de 2019 va a ser más benévolo en cuanto a los precios de lo que pagan los argentinos. No está tan seguro el tema. ¿Qué es lo que plantea esta misma entidad sobre lo que viene en 2019? Plantea dos escenarios. Uno en el cual la inflación baje, no mucho. Fíjense, 24%, 23% sería el escenario, lo voy a tapar un poquito, 23% sería el escenario donde la inflación sería un poco más baja que este, pero el escenario bueno para el 2019. Ahora, este es el escenario más complicado, un escenario en el cual se dispare la suba de precios y no haya por parte del gobierno una respuesta a la inflación. Ahora, junio, les decía, 3,5%. Vamos a repasar lo que fueron los aumentos y un poco lo que viene, porque en estas últimas horas los empresarios que criticaron mucho a Cabrera, pero mucho que fuera de micrófono lo criticaban más que a Moreno, más que a Giorgi, en términos de la capacidad de hacer, no que ideológicamente compartieran o no compartieran, pero eran muy críticos con Cabrera. Ahora, con el nuevo ministro, que coinciden con el diagnóstico, hay que ver si lo lleva adelante, empezaron a ver que hasta septiembre no van a tomar decisiones de inversión, pero sí tomaron decisiones de suba de precios. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con bienes de consumo masivo, con alimentos y bebidas, que también es consumo masivo, pero es uno de los rubros, se vienen aumentos del 20%, vemos la próxima placa, que repasa un poco las subas que tuvimos en junio y que se vienen, porque es un golpe a los trabajadores, clase media baja, clase baja, por supuesto. ¿Por qué? Porque son estos los bienes que más consume en cuanto a su canasta, en la proporción de lo que gasta. Bienes de consumo masivo, alimentos y bebida, transporte, medicina prepaga y combustible. Los regulados y los no regulados. Pero se viene otra parte del tarifazo. Esta vez el término que más describió a la economía macrista y que tuvo que ver con la suba de tarifas. Y quien más sabe en el periodismo y también entre los especialistas es columnista de este programa, ya lo hemos tenido y está acá con nosotros Nico Gandini. ¿Cómo andas, Nico? Darío, ¿cómo andás? Gracias por la invitación, como siempre. Bueno, repasamos algo que se va a volver a dar y que fue protagonista otra vez en 2018 como los tarifazos. ¿Qué puede pasar? A ver, se va a venir, es muy incómodo lo que viene para el gobierno porque tienes una agenda que es muy problemática y tiene que ver con el aumento de gas y electricidad y concretamente de combustible. Lo primero que vas a tener es, ya la semana que viene, probablemente hacia mediados fines de la semana, es un reacomodamiento en surtidores. Después tenemos unas placas para ir repasando esto. Pero vos tenés un aumento en naftas y gasoil que va a ser del 3%. Te diría hoy, es la posición de gobierno. Yo dejaría una puerta abierta para que el aumento sea todavía un poco más alto si es que el gobierno escucha el pedido que están haciendo algunas petroleras, algunas refinadoras que dicen que si no hay un aumento mayor, directamente lo que está corriendo riesgo es el abastecimiento de mercado, digamos. O sea, puede faltar combustible en el mercado y esto es así concretamente porque, por ahí la gente no lo sabe, pero de las 5 refinerías que tenés en el país, hoy hay 2 que no están corriendo crudo. Uno es la de Hoy Combustibles en San Lorenzo, Santa Fe, la otra es la de Trafigura en Bahía Blanca,
con lo cual el mercado, te diría, está muy justo en cuanto a abastecimiento de producto. Y después lo otro que viene es lo que hablábamos recién con relación al gas y la electricidad. Vos tenés un aumento que va a ser... ¿Te acordás hace 3 meses cuando hablábamos en este mismo programa que el gobierno estaba tratando... 50% decíamos, todavía faltaba. ¿Te acordás que había instalado el gobierno? Parece que hace mucho tiempo pasó esto, había instalado el mensaje de lo peor ya había pasado. Sí, claro. Y nosotros decíamos, che, ojo, porque quizás eso no es tan así y lo que viene todavía es duro para el bolsillo de la gente. Fíjate lo que viene en el aumento de electricidad o de gas. Esto es septiembre, es electricidad. Mirá. El aumento va a ser un 30%. El plan inicial, ojo, el gobierno está moderando un poco lo que iba a hacer. El plan inicial era un aumento del 50%. Esto, ¿por qué es así? Vamos a hablar un poco de números, es un poco incómodo, pero, Darío, hoy lo que cuesta generar la electricidad, el costo real de la energía, son algo así como 2.400 pesos por megawatt hora, digamos, ¿no? Olvídate del megawatt hora, es la unidad de medida. Ahora, ¿cuánto estamos pagando los hogares? Es 950 pesos. Es decir, el Estado sigue subsidiando, pese al tarifazo del 800%, sigue subsidiando el 60% del costo de la energía. El tema, Nico, es que en 2016 la justicia, cuando estuvieron estos amparos, decía, también hay que ver la capacidad que tienen las familias de pagarlo. Totalmente. En este escenario da la sensación de que, no da la sensación, los números dicen, y ahora lo vamos a hablar en esta mesa de economistas con Dani Steiner y Mariana González, sobre, bueno, cuánta espalda tienen ahora las familias para todavía sumarle este 30% a todo lo que ya habían aumentado. Sí, es cierto eso. Lo que pasa es, por otro lado, si el gobierno quiere cumplir con el plan o el programa que le presentó al Fondo Monetario Internacional, el déficit tiene que ser 1.3%. Claro. Entonces, si vos no recortas subsidios en la energía, es muy difícil que alcances esa meta. Por eso este aumento es tan duro, digamos. Bien. El gobierno quisiera que sea mucho menor, pero, por otro lado, si no aumenta tanto, o sea, no puede recortar subsidios. Lo mismo te pasa en el gas. El gobierno está en una situación política, sabe que tiene muy poco capital todavía para seguir quemando, justificando ante la sociedad un aumento de gas. Claro. El Congreso mismo ya le acaba de votar una ley que obligaba a retrotraer tarifas. ¿Y cuánto puede aumentar el gas? El gas va a aumentar y tenemos unas placas también. Yo te diría hoy el escenario más probable es un aumento entre un 20 y 25%. Está bien, habían dicho que, lo habíamos adelantado que podían aumentar el 50%, modera, pero va a ser un aumento importante también. Muy importante, o sea, es un cuarto de lo que está pagando la gente de lo que está pagando la gente hoy. O sea, el aumento es fuerte, pero de vuelta, si querés reducir subsidios, que es el plan que prometió Nicolás Dujovne, el ministro de Hacienda, tenés que pegar un aumento. Hoy lo que te dicen las fuentes, la información de tanto Jefatura de Gabinete como Presidencia, incluso el nuevo Ministerio de Energía, claro, con Javier Iguacel, que acaba de asumir, que está viajando a Estados Unidos a un congreso de gas justamente, es que algún tipo de retoque va a tener que haber en la factura, y si vos no aumentás un 25%, ¿sabés el problema que vas a tener? De vuelta, queda medio lejos de la gente. Desabastecimiento, sí. O desabastecimiento, o que las empresas mismas te vengan a decir, che, yo te corto inversión. Te corto inversión porque vos me firmaste un contrato que vos me ibas a poder trasladar el aumento de la inflación y del tipo de cambio a la tarifa. Pero el gobierno no puede, aunque sea subsidiar o poner parte de ese dinero, así no tiene que aumentar tanto la tarifa. Sí, lo que pasa es que el gobierno ahí está de vuelta en una encerrona donde, si incumple con los privados, lo que va a tener es menos inversión, tanto de las distribuidoras de gas como Metrogas, como Gasban, como Camusi, así como también como los productores de gas. Claro. Las empresas como YPF, Pan American Energy, Tecpetrol, Pluspetrol, Total, Wintershall, empresas que por ahí le quedan medio lejos a la gente, pero que son los productores de gas. Y lo que te están diciendo es, si vos no me mantenés mi ingreso dolarizado en algo parecido a lo que yo tenía antes de la devaluación, es decir, a abril, y lamentablemente yo te voy a tener que cortar inversiones. Es muy cruel, pero es así el discurso. Hoy cayeron las acciones de las compañías también del sector. Bueno, cayeron todas. Fue un miércoles negro realmente en la bolsa porteña. Cayeron todas las acciones y fue muy malo el desarrollo también de las energéticas. Es que lo que está pensando el tipo que tiene una acción de Metrogas o de cualquiera distribuidora o también de una petrolera es que si el ingreso de esas empresas es en pesos, indudablemente el ingreso de las empresas medido en dólares va a caer. Va a caer. Entonces, claro, en el corto plazo es un mal negocio tener papeles o acciones de esas empresas en la mano. De hecho decía que de acá a 3 años, si uno veía cómo era el rendimiento, a 3 años podía subir, pero en un año podía caer. Entonces podemos recopilar, Nico, sí, las naftas suben ya a partir de la semana que viene. Las naftas hay un compromiso del ex ministro de Energía, Juan José Aranguren, que en julio tenían que aumentar un 3%. Van a aumentar 3%. Por ahora yo dejaría una puerta abierta para que las empresas lo que están diciendo es, ok, Aranguren había prometido un 3%, pero en ese momento el dólar estaba a 26. Hoy el dólar está a 28. Sí, vamos a recordar. Hoy subió el dólar también. De vuelta, claro, subió, está a 28, es casi un 8% más, 7% más de lo que estaba. Si te aumenta el dólar, como el mercado petrolero es un mercado dolarizado, porque el precio del crudo a nivel global es un commodity, esto significa que valen dólares en todas las partes del mundo, te va a impactar en el precio. Lo que está diciendo la petrolera es algo, incluso le imprimen alguna lectura política, que es,
che, si me das un 3%, yo en agosto te voy a volver a golpear la puerta. O sea que las naftas van a aumentar. Van a aumentar, pero van a aumentar un 3%, pero las petroleras lo que le dicen al gobierno es, si vos me aumentás solamente un 3%, yo en agosto te voy a venir a golpear la puerta para que me permitas un aumento de vuelta del 3 o el 5%. Porque todavía hay un atraso en surtidores, es decir, el argumento de los privados es, después de la devaluación del 40%, vos me estás debiendo un 30% de aumento en surtidores. Eso es lo que prometió Aranguren. Eso es lo que se comprometió el presidente, que el mercado iba a estar liberado. Como vos me debes un 30%, si me das un 13% es insignificante. Dame algo más de entrada ahora en julio, por ahí hasta un 6 o demás, y de alguna forma yo, Shell, YPF, Action, la propia Trasfigura, que es esta empresa nueva que va a tener la marca Puma, tengo un poco más de tiempo para manejar mi negocio. Si no en agosto, vos me vas a dar un 3, pero yo en agosto te voy a tener que volver a pedir un 3. Claro. Y el riesgo de eso es lo que hablábamos antes al principio, que es un tema que todavía está un poco afuera de la agenda, pero que es muy problemático, que es que si vos le cortás los precios a las petroleras, lo que las petroleras te van a decir, che, no es negocio vender nafta en la Argentina. Esto queda muy lejos de la gente, pero no es negocio y voy a vender menos producto y va a faltar producto en Argentina. Bien. Y eso es un riesgo, digamos. Nico, muchas gracias por esto y obviamente vamos a seguir el tema porque se viene un segundo semestre donde esto empieza a importar cada vez más. Totalmente. Entonces, pueden aumentar las naftas, como nos decía Nico Gandini, ya nos lo había adelantado y ahora es tanto más importante para el bolsillo, porque más le está costando a los argentinos en este miércoles negro, que aparte se conoce que la inflación va a ser más alta de lo que se esperaba en 2018. Estamos ya con dos economistas que nos van a explicar un poco qué es lo que está pasando hoy en la Argentina. Ya está con nosotros Mariana González, es economista de Cifra, y Daniel Steingar, que es sociólogo e investigador de la UMED, especialista en economía. Gracias por venir a ambos. Buenas noches, gracias a ustedes. Bueno, Mariana, ya con Darío acá en el canal, con Dani, con amigos, parece el día de la marmota esto, ¿no? Estamos como siempre hablando de una situación que no funciona, que no arranca, que la gente la pasa mal, que no hay factores que demuestren un crecimiento sostenido. ¿Es fatalismo? ¿Es una mirada pesimista de la economía o es lo que está ocurriendo? Yo creo que es lo que está ocurriendo. Mi mirada sobre este momento es también bastante pesimista. La verdad me parece que además los meses que vienen van a mostrar un empeoramiento de todo lo que tiene que ver con la situación laboral y también de la situación social de nuestro país. Bien, los dos saben mucho sobre empleo, han estudiado mucho el tema. Si bien nosotros hablamos de precios todo el tiempo, lo cierto es que el otro el salario es un gran problema, pero también el empleo. ¿Qué está pasando y qué puede pasar en este segundo semestre donde el propio ministro de Producción dijo que se viene más complicado? A ver, nosotros tuvimos un 2016 muy malo en materia de empleo, con destrucción de empleo formal de calidad. 2017 tuviste una cierta mejora del empleo, moderada, pero mejor al fin, a tono con un cierto crecimiento económico de casi 3% que hubo el año pasado. Eso se prolongó hasta el primer trimestre de este año, donde la economía siguió creciendo. La semana pasada salieron datos del INDEC de Mercado de Trabajo que dieron una cierta mejora moderada respecto a principios de 2017, pero lo que es probable que ocurra desde la corrida de mayo para adelante es que eso vuelva a empeorar, digamos. Hoy hay bastante consenso entre los economistas en que el mercado de trabajo va a deteriorarse en los próximos meses y va a ir a un escenario más parecido al de 2016, que fue malo, que al de 2017, que fue bueno hasta ahí nomás. Y bueno, es probable que suba el desempleo y que se destruya empleo formal en las empresas, empleo de calidad. Claro, porque los que dan empleo son obviamente las empresas, los empresarios que estuvieron reunidos con SICA y que lo escucharon y coincidían en el mal diagnóstico. Ahora, ¿qué es lo que necesitan o qué es lo que piden esos empresarios cuando se juntan con un funcionario para dar empleo? Porque hasta ahora el gobierno les dio varias cosas y no pasó que se generara empleo.
Sí, más allá de lo que piden los empresarios, yo lo que te diría es que para que se cree empleo, en primer lugar, tiene que existir crecimiento económico. Y por eso el pesimismo en el que estamos sumergidos, porque probablemente los próximos meses sean de caída de nivel de actividad. Los datos del mercado de trabajo que mencionaba Daniel, que no son, la verdad, tan alentadores, porque la tasa de desempleo se mantuvo, no logró bajarse nada, yo te diría que son las últimas buenas noticias, entre comillas, del año. Para los próximos meses seguramente va a haber caída de la actividad económica y eso es consecuencia directa de las políticas que está llevando a cabo el gobierno y mucho más en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que por empezar va a implicar un ajuste en el gasto público, en el salario real, y eso de por sí tira el nivel de actividad para abajo. Ahora, cuando uno ve... ¿Querías agregar algo, Dani? No, una cuestión. Estoy completamente de acuerdo con lo que dijo Mariana de... Es imposible que mejore el mercado de trabajo si la economía no crece. Entonces la pregunta que viene es, ¿cómo crece la economía? Y ahí hay discusiones en la economía, en la teoría, digamos, pero creo que vamos a estar de acuerdo en que es imposible que una economía crezca si no hay demanda. ¿Y cuáles son los 4 motores de la economía, en cualquier economía del mundo? Uno es el consumo, en Argentina es el más importante, y el consumo depende básicamente del poder adquisitivo. El poder adquisitivo viene deteriorándose desde fines del año pasado y probablemente en los próximos meses se deteriore más, producto de el traspaso a precios de la devaluación del pasaje de dólar de 20 a 28 pesos. Entonces el consumo este año va a andar mal. El segundo motor de la economía es el gasto público. Como bien dijo Mariana, eso va a jugar en contra, porque el gobierno va a decidir ajustar, cortando obra pública, cortando, digamos, o despidiendo empleados públicos o haciendo que los salarios de los empleados públicos pierdan mucho contra la inflación. El tercer motor de la economía son las exportaciones, lo que Argentina le vende a otros países. Eso quizás que pueda mejorar algo con un dólar más competitivo, pero también depende mucho de cuánto crezcan nuestros socios comerciales. El principal de nuestros socios comerciales es Brasil, y Brasil ya siempre nos dicen todos los años que va a crecer, y después termina siendo una decepción. Y 2018 venía diciendo que arrancaba bien para Brasil, se está planchando de vuelta. Pero bueno, las exportaciones, ponele que les jueguen algo a favor, pero no te logra compensar estos otros dos. Y el cuarto motor de la actividad económica es la inversión. Y acá hay una discusión, ¿qué es lo que hace que los empresarios inviertan? El clima de negocio, la seguridad jurídica, el cambio de regla de juego, es una variable. Yo creo que el gobierno la sobreestima demasiado. No digo que no importe, creo que el gobierno la puso como la primera de todas. Y después la que yo creo que es una de las variables más importantes es qué esté pasando con la economía. Si la economía está creciendo, la inversión va a sobrereaccionar y va a crecer fuerte, como creció en 2017, que creció más del 10%. Ahora, si la economía cae, la inversión va a caer fuertemente, como pasó en 2016, que fue un año malo, que la inversión cayó 5%. Entonces, 3 de los 4 componentes de los motores de la economía van a jugar en contra probablemente en los meses que siguen. Mariana, tengo una pregunta de algo que lo hemos contado acá, lo hemos hablado con Darío varias veces, que es que el gobierno realmente creía que las inversiones iban a llegar. No era algo solamente declamativo del presidente, y lo planteo porque el otro día mostraba acá un libro que escribió el secretario de Políticas Públicas de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, que se llama Cambiamos, es un libro sobre la campaña de Mauricio Macri, y lo que cuentan ahí son declaraciones, por ejemplo, en reuniones privadas de Mario Quintana, diciendo los mercados o el mundo va a estar tan contento con nuestro triunfo en caso de que ganemos, que las inversiones van a llegar y nos van a tener más paciencia de lo que por ahí nos tiene la gente. Ahora, yo en enero de 2016, y perdón la extensión en esto, pero es algo que les quiero contar porque me sorprendió, hablé con un economista italiano que me decía, mira, acá en Italia hay un índice, no recuerdo el nombre, que es lo que le recomienda a los empresarios que inviertan en países o no. Si estás negro, no. Imposible. Si estás marrón, como te lo indica, me decía él, el color, discúlpenme lo escatológico, pero pasa eso y va aclarándose. Y Argentina estaba marrón y me dice, por lo menos de acá, de esta zona, no van a llegar inversiones. Ahora, uno no se atrevía a decirlo porque el discurso oficial era muy contundente respecto a esto. O sí había algunos que se atrevían a decirlo. Entonces, después de todo este soliloquio, la pregunta es, ¿qué pasó? Yo creo que estuvo mal planteado desde el principio, más allá de lo que pensaran o no los funcionarios del gobierno. La verdad es que cuando uno miraba la perspectiva de largo plazo o de mediano plazo que se estaba planteando en términos económicos, no había ninguna razón objetiva para pensar que hubiera posibilidades de que llegara esa lluvia de inversiones de la que se hablaba. En todo caso, la única lluvia de inversiones que llegó fue inversión financiera, especulativa, de corto plazo, que así como entró, está poniendo o estuvo poniendo a la economía en vilo en los meses pasados. Cuando uno pensaba cuál es el proyecto productivo de este gobierno, la verdad que no aparecía ningún sector con demasiada
demasiada capacidad de dinamizar el crecimiento. En todo caso, algo de inversiones en energía podía llegar a esperarse en el sector tal vez primario, agroexportador, pero no mucho más que eso. Nosotros no veíamos condiciones que permitieran dar algún sostén a ese discurso optimista sobre la lluvia de inversiones. Más bien se estaba planteando una economía que se estaba endeudando, que estaba volviéndose financieramente dependiente del resto del mundo, en un contexto internacional malo, y la confianza de los mercados, la verdad que de por sí no trae buenas noticias. A mí eso me recuerda mucho a lo que se hablaba en el año 2001, ¿no? Si uno recuerda discursos de funcionarios en ese momento, también había una especie de confianza ciega en que haciendo bien los deberes que pedía el mercado, haciendo el ajuste que había que hacer, se iba a bajar el riesgo país, iban a venir las inversiones y eso iba a llevar a la economía en un sendero de crecimiento, y ya sabemos que lo que pasó fue todo lo contrario, ¿no? Así, en una pregunta para los dos. ¿Qué sectores de la economía, si el macrismo sigue con este modelo, se pueden salvar y cuáles son los que ustedes no le ven futuro? A ver, claramente desde 2015 en adelante hay sectores muy perdedores y otros que les ha ido bien. El agro es un sector que le ha ido bien más allá de la sequía de este año, digamos, ha tenido una recomposición de precios fuerte, producto de la salida del cepo en 2015, bueno, y ahora con la devaluación reciente adicionalmente, además de que se bajó retenciones. En el sector energético también se le ha dado recomposición digamos, de rentabilidad. Esos sectores, por ejemplo, han ido bien. La construcción le fue muy mal en 2016 y le fue muy bien en 2017. Probablemente 2018, producto de que se planche la obra pública, eso se vuelve a caer, de hecho. Se vuelve a caer, sí. Y después hay un gran sector perdedor, que es el sector industrial. Dentro de la industria, no toda la industria, porque la industria es heterogénea, pero particularmente aquella industria que vive mucho del mercado interno, que es incapaz de exportar y que encima le abriste la economía a las importaciones, ese sector está cayendo muy fuertemente. Me refiero a la industria textil, calzado, indumentaria, que lo que tiene es que genera mucho empleo. Es verdad que no exporta, pero bueno, genera empleo y en el conurbano y en ciertas regiones del país, por ejemplo en La Rioja, Catamarca, o sea, tiene un cierto componente federal. Ariana, te pido un cierre breve sobre esto. Sí, yo coincido un poco en el panorama sectorial que decía Daniel y resaltaría que la industria fue el gran sector, el mayor perdedor hasta ahora de este esquema de políticas que planteó el gobierno, y es un sector que además estuvo destruyendo sistemáticamente empleo. Incluso en los momentos en los cuales a la economía le fue un poco mejor, la industria seguía destruyendo empleo y sobre todo empleo formal. Y nosotros entendemos que en Argentina no hay posibilidad de que exista un crecimiento sostenido del empleo y de calidad sin desarrollo del sector industrial. Sin ese sector es imposible pensar en un mercado de trabajo donde se genere empleo que sea suficiente para lo que demanda, digamos, la población activa del país. Mariana, Daniel, muchas gracias por venir y por la claridad. Gracias. Y a mí me quedaron algunas preguntas pendientes de si es posible una industrialización en un mundo como este. ¿Qué va a pasar con la pobreza también? Sí, ¿qué va a pasar con la pobreza? Así que los vamos a volver a invitar a los dos, seguramente es un gran placer. A la vuelta avanza en la justicia la causa por los presuntos aportantes apócrifos, no me gusta la palabra truchos, prefiero apócrifos, de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires. Hay dos investigaciones, una del doctor Stornelli, otra Jorge Felipe Dilelo, y van a tener un recorrido cada una de ellas. Después del corte te vamos a contar cuál va a ser ese recorrido. Una pausa muy breve y ya venimos.